Bienvenidos a Noches de Leyenda, donde les cuento las historias con las que crecí y de las que soy guardián. Una de las tradiciones más conocidas de México es el Día de Muertos, pues es muy colorido, tiene elementos muy arraigados a la espiritualidad que suelen ser muy significativos y viene desde la época prehispánica, en donde los mexicas dedicaban por lo menos unas 6 fiestas, por decirlo de una manera, a sus difuntos. Algo que muchos no saben es que la brujería también es una tradición fundamental en México, pues también tiene su origen desde la época prehispánica, está arraigada a la espiritualidad y la mayoría de elementos utilizados suelen ser coloridos y se les otorga también un significado. La brujería es el conjunto de creencias, conocimientos y actividades atribuidos a las brujas y brujos, que se supone que es más común que las mujeres lleguen a practicar la brujería, eh, pero como veremos un poco más adelante, es muy errónea esa creencia. Pero, pero bueno, creencias, conocimientos y actividades atribuidos a las brujas y brujos, es decir, personas que se supone tienen ciertas facultades mágicas, que la magia es hacer que tu voluntad se haga realidad. El arquetipo de una bruja está profundamente influenciado por los cuentos y relatos europeos. En estos se nos cuentan historias de mujeres vestidas de negro que usan un sombrero de punta, siempre representadas con una nariz larga y puntiaguda. En algunas también se presentan que son mujeres de piel verde, además de ser adeptas a Lucifer o que son devotas a Satanás. Desde antes de la conquista española ya se le atribuía el uso de poderes sobrenaturales a algunas personas. No todos podían ser brujos o brujas. Se dice que esto dependía en parte a la fecha de nacimiento, el clima del día en que se nacía y el estatus o la familia de la que provenía. Por ejemplo, si se nacía un día de lluvia, que se diría Se Cuyahuitl, una disculpa, no sé pronunciar muy bien todos estos nombres, voy a estar batallando un poquito. Pero si nacían en un día de lluvia, ellos podrían ser los tlatlatecolos o brujos búho. Es decir, que ellos podrían optar por ser brujos, nigromantes, hechiceros o engañadores. Si nacían un día de viento, es decir, se Hecatl, los pertenecientes a la realeza podrían ser nigromantes, hechiceros o engañadores, mientras que la plebe o la gente del pueblo serían temacpalitotique, encantadores o engañadores. Al hablar de nigromantes, se hace referencia a los brujos que se enfocan en la magia que usa la comunicación con los muertos, a través de los cuales se podía llevar a cabo adivinación y otro tipo de encargos, tal cual, realizar magia a través de muertos. Hechiceros son los brujos con la capacidad de manipular la realidad a su voluntad. Y los engañadores son los brujos que usan conocimiento exotérico, por decirlo de una manera. Es decir, los que obtienen información personal para basarse en ella y realizar su falsa adivinación o bien una falsa curación. Son los que primero investigaban quiénes iban a ir a verlo, de dónde proviene, qué padecimientos ya ha tenido, todo ese tipo de conocimiento que se adquiere desde afuera. El historiador mexicano Alfredo López Austin establece en su escrito 40 clases de magos en el mundo náhuatl, que los brujos reciben su nombre de acuerdo a las actividades que realizan y a su vez los agrupa en 5 categorías.
En primer lugar están los Tlacatecolos, los brujos búho, quienes utilizan la magia para perjudicar. Es decir, los Tlacatecolos son personas malas, siempre. En segundo lugar, tenemos a los Nahuali, quienes se transforman en otro ser y sus acciones pueden ser buenas o malas. Al nacer se nos es otorgado nuestro tonal, es decir, nuestro animal guardián. Hay algunas personas que se inician en esto de las artes esotéricas para poder cubrirse con la piel de su tonal y caminar con ella, pasando a ser conocido como un nahuali o nahuali, que significa oculto o disfraz. Normalmente se le conoce como nahual, es el nombre común que se le ha dado en la época actual, pero eso es más que nada en la región sur de México. En la región norte, gracias a la influencia estadounidense, se les puede llegar a conocer como skinwalkers, que se traduce como los que caminan con la piel, que prácticamente son nahuales. La diferencia es que mayormente los que se encuentran en el sur son brujos buenos, por así decirlo, porque siempre hemos escuchado historias de que los nahuales son los guardianes o de un pueblo o del bosque o de los animales que ahí viven, tal cual, los guardianes. Recuerdo una historia que es de una maestra que llega a la sierra de Chiapas, me parece, no me quiero equivocar, bueno, la selva de Chiapas. Un día, ya cuando se iba a regresar de donde es originaria, los habitantes le dijeron, bueno maestra, váyase con cuidado, pero si es de noche, mejor ya no se vaya, quédese otro día aquí y sale muy temprano en la mañana. La maestra como que pues se le hizo raro, no les hizo caso y salió ya atardeciendo y dice que enfrente del carro en el que iba se les puso enfrente una especie de gato enorme. O sea, si de por sí los felinos que viven en la selva ya son grandes, este era como 4 veces más grande y no los dejó avanzar. Cada vez que se echaba de reversa como para intentar esquivarlo, el gato los rodeaba y les empezaba a dar vuelta hasta que ya vio que se iban a regresar al pueblo y ya los dejó en paz. Ya ella les platicó esto y ya los pobladores le dijeron, sí maestra, por eso le dijimos que no se fuera ya en la noche, es el guardián del pueblo. Él combate a los leñadores y cazadores ilegales, furtivos, y pues por eso le decíamos que no se iba a poder ir en la noche. También está el caso de el rancho de Skinwalker, ese es en Estados Unidos, en el que una familia se muda a un rancho y empiezan a ver un lobo enorme, pero a su alrededor se encuentran lo que puede ser conocido como sus familiares, que son lobos más pequeños. Describen que este lobo grande caminaba en dos patas, tenía los ojos azules y en varias ocasiones llegaron a dispararle como para que se alejara del ganado que tenía en el rancho, pero pues nunca supieron quién era ni nada. Llegaron a seguir las huellas y el rastro de sangre que dejaba después de dispararle, pero se encontraban con que desaparecía a la mitad de camino. En tercer lugar, tenemos a los dominadores de meteoros, quienes se encargan de beneficiar las labores agrícolas. En cuarto lugar, tenemos a los Clasique, quienes se dedicaban a la adivinación. Estos eran muy respetados y queridos en el pueblo. Una vez que llega los conquistadores españoles, pasaron de ser muy respetados y queridos en el pueblo a ser perseguidos también. Un dato curioso es que si querías que te leyeran las cartas, que es una de las maneras de adivinación, lo que tenían que hacer era dividir el mazo de las cartas de tarot en dos. El mago tenía que llevar
eh, las cartas que son conocidas como los arcanos mayores, y el interesado o el que va a hacer las preguntas llevaba la baraja española. Así, si los detenían o si los descubrían, porque era penado también, el único que corría peligro era el mago, porque el, el interesado solamente llevaba una baraja. O sea, que iba a hacer él con esa baraja, pues iba a jugar, iba a reunirse con sus amigos, pero el mago no tenía una excusa para llevar cartas que no pertenecen a una baraja normal. Y por último, en el quinto lugar, tenemos a los Titiki o Tepatiani, quienes eran los curanderos o médicos. Mientras que para la mayoría de mujeres estaba el nombre de Mometskopinki, que pertenece a las Tlahtlacatecolos, o sea, los brujos búho. Mometskopinki se traduce como la que se arranca las piernas, quienes podían quitarse las piernas y brazos para colocarse en su lugar las extremidades de un ave, adquiriendo la habilidad de volar, y así ir en busca de sangre, mayormente la de los niños, y se relaciona con el dios Huehueteteotl, pues es el dios vinculado al hogar, que es en donde la hechicera guarda sus piernas, todo lo relacionado a sus actividades, y la sangre que se roba. Es decir, que es en el mismo hogar donde esta hechicera realiza todos sus rituales, su transformación, y ahí guarda todo lo que ha conseguido mientras está en esta transformación. Es algo que le da más poder gracias al dios Huehueteteotl, que es uno de los más importantes del panteón mexica, si no me equivoco. Es en el momento de la conquista en la que los religiosos ven la similitud de las hechiceras prehispánicas y las brujas europeas. Ambas salían de noche, tenían la capacidad de volar, se transformaban, fabricaban brebajes o pócimas y conjuraban maldiciones, además de que provocaban daño o la muerte a los demás. Junto con los conquistadores llegó el libro llamado Maleus Maleficarum, en alemán, que es el idioma original, Der Hexenhammer, en español, el martillo de las brujas, escrito por Heinrich Kramer. Este libro era usado como guía para identificar quién era o quién no era bruja o hechicero. En él se detallaba cómo llevar la investigación que se tenía que hacer, los detalles y prácticas de la brujería muy detallados, como para saber si ves a alguien moliendo alguna planta, es posible que sea bruja. Además de cómo actuar ante ellos una vez que ya estás de frente y que ya los estás confrontando y una vez que ya están siendo juzgados, además de métodos de investigación, métodos de cómo llevar un interrogatorio. Este libro era detallado sobre todo en contra de las mujeres. Explicaba que las mujeres solas, viudas o que nunca se casaron eran brujas. Tal cual así decía, ellas son brujas. Si una mujer tenía conocimientos en general, era bruja. Y sobre todo, aclaraba que las brujas en todos los casos eran satánicas y que era Satán quien les otorgaba sus poderes a través de rituales en los que las mismas, o sea las mujeres, tenían relaciones sexuales con el Señor de la Oscuridad y las Tinieblas, que en todos los casos siempre se decía que habían pactado con el diablo a través de esta clase de rituales. Durante esta época comenzó la llamada cacería de brujas. Uno de los casos más famosos es el de las brujas de Salem, en el que poco más de 600 mujeres fueron juzgadas por brujería y 20 murieron por estos cargos. En realidad, pero fueron muchas mujeres las que murieron por la cacería de brujas. Tenemos que recordar
que los que escribían los libros eran hombres, quienes eran los frailes que estudiaban eran los hombres, eh, quienes eran los comisarios y los inquisidores eran hombres. Por eso es siempre las brujas. En México también hubo esta cacería de brujas por parte de la Inquisición española, y hay archivos de las acusaciones que se hicieron a lo largo de los años, a los que todos podemos acceder gracias a proyectos que han realizado alumnos de la UNAM y otras universidades. Un ejemplo de estos archivos es el que fue transcrito por Geraldine Molina Valladares y Cecilia López Ridaura, con título Las Melgosas, Maléficas y Embusteras. Durante mi investigación para este episodio me encontré con dos páginas que fueron una de mis fuentes principales. La primera es el expediente de la Inquisición en México, en donde se encuentran los expedientes, pero solamente están escaneados, así que si los quieren leer van a estar batallando un poquito. Bueno, yo batallé un poquito porque pues son los expedientes, están escritos como los tratados de antes, en letra cursiva, y los españoles de esa época no eran los mejores redactores. Si mis redacciones están feas, las de ellos están peor. Y la otra página es el expediente de la Inquisición de Michoacán, en la que los alumnos, creo que eran de la UNAM, tuvieron para bien realizar los transcritos, las transcripciones de los expedientes. Respetaron todo, la redacción, los puntos de, bueno, los signos de puntuación, pero sigue siendo el expediente original. Entonces, una disculpa de antemano si me llego a trabar, si me llego a rebrujar. Los invito a que lo busquen para que se den cuenta que, o sea, sí fue mi culpa, pero también fue de los españoles que lo redactaron. En el expediente 5 de Fondo Diocesano, en la sección de Justicia y serie Inquisición 1743, de caja 1235 del Archivo Histórico de Casa de Morelos del siglo XVIII, se adjunta la denuncia de Luis Martínez, que dice: en la villa de Zamora, a 23 de agosto de 1743, como a las 3:30 de la tarde, ante el señor comisario bachiller don Francisco Bernal de Pinavero, pareció, sin ser llamado, un hombre que dijo ser español y llamarse Luis Martínez, vecino de la estancia de Purepero, de la jurisdicción de Tlazazalca, de oficio arriero, viudo de Juana Gertrudis de Duarte, con edad de 25 años, quien juró en forma el decir verdad, y dijo que para descargo de su conciencia declara y denuncia que en dicha estancia de Purepero están unas mujeres vecinas de dicha estancia, mulatas libres, solteras, una llamada Sebastiana Melgoza, otra Petrona Melgoza, hija de Sebastiana, y Ana Serafina, nieta de Sebastiana, que en dicha estancia tienen fama de que hacen maleficios y hechizos, y que al que declara le pasa lo siguiente: que como hombre frágil tuvo una amistad ilícita con Ana Serafina, y que habiendo conocido la gravedad de su culpa, trató de apartarse de dicha amistad. Para conseguirlo, alistó casamiento con dicha Juana Gertrudis, y con efecto se casó con dicha Juana, cosa que sintieron mucho Ana Serafina y su abuela, Sebastiana, quienes publicaron que habían de quitarle la vida a uno de los dos, y amenazaron así al que declara, como a su mujer, de que les habían de quitar la vida. Habiéndose hecho preñada dicha Juana Gertrudis, y estando cercana al parto, dijeron Sebastiana Melgoza y Ana Serafina, estando en el aujo de agua donde se encontraban lavando delante de otras muchas mujeres, que en el parto le quitarían la vida a Juana Gertrudis, quien habiendo parido con felicidad
y manteniéndose robusta. 8 días después del parto, a los 8 días comenzó con grandes quejidos, diciendo que la despedazaban por dentro. Y en estos dolores se mantuvo 7 días. 3 días antes de su muerte, continuamente estuvo diciendo que le quitaran de delante a dicha Sebastiana Melgoza y a Ana Serafina, que la querían matar y hacían fuerza para que cogiese la cola de un animal. No decía qué especie de animal era, con tal asombro que no permitía que un instante la dejasen sola. En ese lugar estaban presentes los padres de Juana Gertrudis y el que declara, es decir, Luis Martínez, quienes no veían cosa alguna de lo que dicha Juana Gertrudis decía. Y por último, en esas fatigas, dolores y asombros, murió dicha Juana Gertrudis, la mujer de Luis Martínez, echando tanta sangre que discurre no le quedaría gota en su cuerpo. Y que esto no lo dice por odio ni mala voluntad, sino por descargo de su conciencia. Prometió el secreto y lo firmó con dicho señor comisario. Firma Luis Martínez. Bachiller Francisco Bernal de Pinavero pasó ante el bachiller don Diego de Mendoza, notario del Santo Oficio. De este modo, también se encuentra registrado el caso del expediente 38 de la serie Inquisición de 1735 en el Archivo General de la Nación, tomando la acusación como un relato, una vez actualizada la puntuación y sin abreviaciones. Dice: en el pueblo de Ayo el Chico, de la jurisdicción de La Barca, en 11 días del mes de julio de 1775, ante su merced el señor vicario juez, señor bachiller don Diego de Garibay González y Valdés, de comisión por lo tocante a esta causa por el señor doctor don Miguel Romero López de Arbizu, pareció Juana Teresa Gómez, española, casada con Cayetano Salcedo, mestizo, hija natural de María Gómez, quien, juramentada en debida forma de derecho por Dios, y una señal de la Santa Cruz, voluntariamente sin ser forzada, sino que de su propio motu y por temer a Dios, para descargo de su conciencia, declaró que dicha María Gómez, su madre, casada con Javier Macías, tiene pacto implícito con el demonio, que la ha visto por 3 ocasiones volar, en el modo que dirá que es que tiene un gato, no sabe si es gato viviente o el mismo demonio, que este es de color prieto, que estando dicha su madre desnuda en un rincón que tiene cercado en su dormitorio, va el gato y le lame todo el cuerpo de arriba a abajo. Entonces ella se voltea de un lado al otro y le da al gato un ósculo. Un ósculo es un beso, pero muy respetuoso, como antes que ponían la mano y le dabas un beso en la mano como señal de respeto. Es eso, que le da un ósculo en la parte posterior. Y entonces dice su madre estas palabras: de villa en villa, sin Dios ni Santa María. Entonces despide toda la carne de su cuerpo, piernas, brazos, la cara y pechos, separando por ministerio del gato, y queda solamente la osamenta, habiendo antes sacádole los ojos, los que mete dicho gato debajo de un tenamaste. Un tenamaste es como una especie de estancia, una pequeñita, junto a la cama, que al tiempo de quererse separar la carne del cuerpo, comienza el gato a pararse en 2 pies, maullándole, y que entonces se desaparece y sale una lucecita verde dando como saltos, y que a cada salto se apaga y enciende, y en compañía de otra india que la viene en la misma forma a sacar desde Chichimiquillas. Chichimiquillas es una población, quien también trae un otro gato, Prieto, que de esta suerte se va como a la medianoche y vuelven hasta el amanecer,
y que juntamente se desaparece la osamenta, que la dicha india, cuyo nombre es Leonor, soltera, ya vieja, hace las mismas demostraciones que su madre, que también se pone a besar al gato y que el gato hace los mismos movimientos. Que dicha india deja su carne separada de la de su madre, que cuando vuelven, los gatos sacan los ojos de debajo del tenamaste, que está destinado a este fin y sin servir a otra cosa. Se los ponen y que después les ponen la carne de la cara y demás partes del cuerpo. Y hecho esto, se desaparecen los gatos y ellas se recogen a dormir el resto de la mañana, que después se levantan, se despide dicha india y se va para Chichimequillas, que es a un lado de Jalpa. Jalpa también es una población, que esto lo vio por 3 veces, porque para ello, dicha su madre la llamaba, como que pretendía enseñarla a volar y hacer lo que ella hacía. Y que un día hizo al gato sacarle los ojos, a la que declara, quien experimentó bastante dolor, que no hizo la demostración de besar al gato en la parte posterior, ni le separaron la carne de la osamenta, que todas volaron. La que declara dice que voló como 20 pasos y se quedó, que no lo ha hecho otra vez, porque pide misericordia y confiesa su culpa, que está arrepentida y declara haberlo hecho forzada y por darle gusto a su madre. Declara haberse quedado en la parte que cayó hasta que volvieron de su viaje y que el gato le puso los ojos como a las demás. Declara que su madre tiene en la casa 2 muñecas penetradas de espinas por todo el cuerpo de dichas muñecas, y tiene en un ojo de agua que está inmediato a la casa enterrado un muñeco que tiene maleficiadas a 2 mujeres casadas, una sin campanilla, llamada Josefa de Ornelas. Sin campanilla quiere decir que está muda. Y la otra ciega, que ésta se llama Josefa Fuentes, mujer de Francisco Ramírez. Y la primera, mujer de Gabriel Ornelas. Declara asimismo tener su madre 2 redomas pequeñas de un ungüento colorado, que se unta cuando vuela, que hace 3 años que ejercita su madre este oficio, que nunca trae rosario, ni reza, ni tiene devoción alguna, que nunca deja a su marido ir a misa. Preguntada si sabe otra persona algo de lo que dijo, ella contestó que no sabe que lo sepa otra persona, fuera de ella y pues quien la está escuchando, a quien le dio la licencia para que le solicitase el remedio de su alma junto con la de su madre, que esto es lo que puede y debe declarar, que no le mueve ni odio ni pasión alguna, sino que, como ha dicho, lo hace por descargo de su conciencia y para que su alma, la de su madre y la de dicha india no se pierdan. Dijo ser de edad 15 años, no firmó por no saber. Fírmolo su merced, de que doy fe, Fray Bachiller Diego de Garibay González y Valdés. Una disculpa, sí batallé mucho para leer las últimas partes. Es que omiten algunas palabras, letras, meten mucho el ni, la dicha, que muchas veces usan la misma palabra 2 veces. Por ejemplo, que la dicha india deja su cuerpo, o que sintió la dicha. O sea, lo usan como con 2 sentidos y a veces no sé cuál es cuál. Una disculpa, pero un resumen de esta historia es que la chica que fue a denunciar esto ha visto por 3 ocasiones a su mamá volando, que ha visto realizar un ritual. Todo empieza cuando su mamá se desnuda, se va a una esquina del cuarto y se empieza a quitar la piel y la carne. En esto sale un gato negro y el gato empieza a lamer a la madre por todo el cuerpo, le saca los ojos. La madre toma al gato
y le besa de una manera ritualística el ano al gato. Que para este momento también llega Leonor, que viene desde Chichimiquillas, quien también hace este mismo ritual, pero con otro gato negro. Que es para este punto que las señoras gritan la frase de villa en villa, sin Dios ni Santa María, que es lo que las hace volar. Que en una ocasión la madre forzó a esta chica a hacer lo mismo, que cuando, bueno, la chica describe que cuando el gato le sacó los ojos, ella sintió mucho dolor, no permitió que le quitaran la carne ni la piel y se quedó así. Que además de esto usan un ungüento rojo que la ha visto que lo guardan. El gato guarda los ojos en un compartimento secreto debajo de la cama. Ahí guarda los ojos de la madre, de Leonor y de la chica. Que la chica solo pudo volar a unos 20 pies de distancia y ahí se cayó. Que ahí se quedó esperando a la mamá y que ellas volvían ya hasta el amanecer. Que que va a denunciar esto no porque odia a su mamá, sino porque quiere que ella, Leonor y la chica alcancen el perdón de Dios. Y es por esto que va a denunciarlo, que no sabía escribir y no sabía firmar. Por eso este relato tiene firma de Fray Bachiller Diego de Garibay González y Valdés. Es un caso que nos da pie para contar una leyenda de las comunidades de Nombre de Dios, en la que nos dice que un hombre llamado Ignacio conoció en Santa Clara, Durango, a una joven mujer. Ella era muy guapa, de tez morena, alta y delgada. El señor Ignacio era un hombre próspero, es decir, un hombre con mucho dinero y de edad mucho mayor a la joven. Pero, sintiendo que era momento de sentar cabeza, conquistó a la joven, con quien se casó un tiempo después. Durante un par de años, la pareja vivió feliz en la comunidad de Tuitán, en el municipio de Nombre de Dios, Durango, de donde era originario el señor Ignacio. Aunque aún no habían tenido hijos, era algo que ambos deseaban con toda el alma. Todo era maravilloso. El hombre consentidor con su mujer la trataba como una diosa. Ella era muy sociable y solía salir con otras mujeres del pueblo, especialmente con las mujeres casadas. El señor Ignacio era un buen hombre, pero aún así celaba a su mujer, aun a pesar de que su esposa no daba razones para desconfiar de ella. Aunque todas las mujeres a las que frecuentaba la esposa eran respetables y estaban casadas con buenos hombres también, comenzó a ocurrir algo que le extrañó a Ignacio. Desde hacía un tiempo, su esposa había comenzado a dejar de hacer las tareas que usualmente realizaba. Del mismo modo, había dejado de asistir a la iglesia y los viernes llegaba ya muy entrada la noche. Ella siempre tenía una justificación. Un día era que alguna de las señoras se había sentido mal o que era el cumpleaños de alguna otra. Cada semana era una nueva historia, lo que hizo que poco a poco los celos se apoderaran de Ignacio, quien, a pesar de que las otras señoras se presentaban para testificar y justificar a su esposa, decidió espiarla. La mujer, para este punto, un viernes, ya había dejado todo preparado, augurando que saldría y llegaría otra vez muy noche. Las señoras llegaron por ella hasta su casa como de costumbre. La idea de que su esposa podría estar siéndole infiel con alguien muchísimo más joven se apoderó cada vez más de la mente de Ignacio, quien comenzó a seguirlas a una distancia a la que no podrían percatarse. Las mujeres se detuvieron y entraron en casa de una de las señoras del grupo, donde permanecieron un buen tiempo. Cuando ya había oscurecido, vio cómo todas salieron de aquella casa y caminaron hasta las afueras del pueblo. Siguieron su camino y por un largo rato Ignacio las perdió de vista. Fue hasta que la luna se encontró en su punto más alto que nuevamente pudo encontrarlas de nuevo. Ahora estaban todas paradas en medio de la nada,
completamente desnudas. Sin dar crédito a lo que veía Ignacio, observó cómo las mujeres se elevaban mientras gritaban, de villa en villa, sin Dios ni Santa María. Algunas flotaban con más gracia que otras y algunas a distancias considerables del suelo. Era obvio que ninguna tenía experiencia como las de las leyendas de las bolas de fuego. Ignacio decidió regresar a su casa aún abrumado por lo ocurrido, y en el momento en que regresó su esposa, decidió confrontarla. Al verse sin salida y sabiendo que había sido descubierta, la esposa comienza a confesar todo, diciendo que poco a poco aquellas mujeres le habían engatusado para que entrara en el mundo de la hechicería, prometiéndole fertilidad para que pudiera darle el hijo que tanto deseaban, y que sin darse cuenta ya formaba parte del grupo. Ignacio, en un arranque de ira al escuchar aquello, abrió la puerta para que todos pudieran escuchar aquella confesión, y quizá ayudarle a lincharla. Comenzó a gritarle a su esposa que dijera todo eso una vez más. Así todo el pueblo sería testigo de que era una bruja. Al verse aún más acorralada, quiso hacer uso de sus poderes para escapar lo más lejos posible, pues sabía que no sería posible estar al lado de Ignacio y pretender que nada de eso había ocurrido. Quizá por el calor del momento, o bien por ser aún una novicia, mientras se arrancaba la ropa, pronunció aquel conjuro de manera diferente, de viga en viga, con Dios y con Santa María. La mujer se elevó bruscamente y se estrelló contra una viga del techo. Luego descendió un poco y nuevamente se elevó, estrellándose contra otra viga. Para este punto ya habían llegado algunos curiosos que observaron desconcertados aquella escena. La mujer siguió como en un bucle, estrellándose contra el techo, hasta que su cuerpo cayó desnudo y ensangrentado, muriendo así aquella aprendiz de bruja, ante los ojos de su esposo, y los vecinos, que entendiendo la situación por lo que acababan de presenciar, corrieron la voz hasta que llegó a oídos de las demás mujeres del grupo, quienes desaparecieron, y parecía como si sus esposos despertaran apenas de un trance, pues recordaban sospechar de las reuniones de sus esposas, pero luego se vieron sumergidos en una especie de letargo, lo que les impedía cuestionarlas. De ellas nunca se supo nada más. San José de Tuitán es el nombre de la comunidad de escenario de esta leyenda. Carga con un gran estigma desde hace muchos años, pues es conocido como el pueblo de las brujas. Esto se debe a que es un pueblo en el que se tenía muy arraigada la medicina tradicional. Curaban con el conocimiento de las plantas medicinales, y era muy común que las personas vinieran en busca de las famosas curanderas. Lastimosamente, hace años que murió la última de ellas. Su nombre era Esther, mejor conocida como Estercita, quien recibió las enseñanzas que se transmitían de boca en boca y generación tras generación. Se dice que ella era capaz de curar a quien fuera, e incluso aseguraban que ponía a dormir a sus pacientes, recitando cánticos y oraciones en diferentes lenguas. La realidad de esta comunidad hoy en día es que es un pueblito ganadero que ha sobrevivido al paso del tiempo, y es un excelente productor de derivados lácteos, siendo su producto insignia el queso fresco y los asaderos. Hoy en día, la práctica de brujería sigue siendo un tabú y se ha enriquecido con prácticas y culturas de lugares alejados, teniendo ejemplos como la Wicca, que es una religión neopagana. En ella, su principal fundamento es la adoración de la diosa y un dios, basada y centrada en la naturaleza, junto a la filosofía de das para recibir. Dicho en otras palabras, ellos tienen la creencia de que recibes 3 veces lo que das. Así sea bueno o malo, todo lo que tú des lo vas a recibir aumentado. Y el código ético de si no causas daño, haz lo que quieras. Existe también la religión Yoruba, que es una tradición espiritual de origen africano. Se basa en la creencia de un Dios supremo que es visto como la fuente de toda vida y energía.
Este dios no interactúa directamente con los humanos, lo hace a través de los orishas, o deidades intercesoras. Sus practicantes buscan el equilibrio y armonía en sus vidas a través de rituales y ofrendas. Gracias a la expansión de esta religión, de la Yoruba, a muchas partes del mundo se originaron otras religiones o prácticas, como la santería en Cuba, el condomble en Brasil y el vudú en Haití. Tenemos también el palo mayombe. Por su parte, también es una religión afrodescendiente de origen cubano, derivada de creencias del Congo. Se centra en la veneración de los mpungos o ancestros y de los mfumbis o muertos, que son los que dan vidas a la nganga. La nganga es, por así decirlo, el cuerpo del mfumbi. Consta de un caldero sagrado que contiene palos, hierbas, piedras, restos óseos humanos y animales. Se usa para la magia, la adivinación y la curación. Ahora que ya vimos un poquito de qué es la brujería, cómo se ha enriquecido y algunas de las historias, bueno, algunos de los expedientes de cómo eran las denuncias hacia las personas que practicaban algunas de estas creencias, por así decirlo. Hay algunas historias que me gustaría platicarles. Les platiqué de las mujeres que se quitan las piernas, los brazos y se ponen extremidades de aves para volar. En nombre de Dios, mi familia es muy dada a creer en todo esto, tanto paterna como materna. Nosotros las conocíamos como las voladoras o las chifladoras. ¿Por qué? Porque parecen aves y porque a veces hacen sonidos como chiflidos. Recuerdo mucho que en casa de una de mis tías, cuando íbamos a quedarnos mi hermana y yo, porque pues nos llevamos muy bien con nuestras primas y siempre íbamos a jugar y nos quedábamos a dormir, mi tía nos decía que no saliéramos ya cuando esto estuviera oscureciendo, porque siempre llegaba una voladora. Y era como que, caray, como que una voladora. O sí, mijo, ¿nunca la has escuchado? Casi siempre se pone aquí a chiflar. O no, nunca la he escuchado, tía. Bueno, se para aquí en la antena de la tele o en la mufa, creo que se llama, en la instalación eléctrica de la CFE. Pues se pone ahí y le pregunté yo, ¿y qué es eso, tía? No, pues es una bruja, mijo. Ah, bueno. Y también mi abuelita paterna tenía la costumbre de decirles la voladora o la chifladora. Decía que en una jacaranda que hay en su casa, bueno, sí, hay en su casa, se paraba una y que era mala, que ella sabía quién era, que no la quería en su casa y para correrla salía a gritarle malas palabras. Disculpen ustedes, voy a repetir lo que ella decía. Salía y decía, vas y chingas a tu madre, pinche perra, sácate de aquí, no te quiero aquí, lárgate. Y agarraba el recogedor con la basura y se la aventaba. Y decía que ese pájaro o esa cosa se iba. Hace poco, una amiga de la familia nos estaba platicando que, bueno, estaba recordando que su padre falleció en época de COVID, en la cuarentena, que por esto no los iban a dejar velar el cuerpo, que tenía que ser cremado, pero ella empezó a recordar que había llegado años antes una viejita a decirle, su padre está muy enfermo, es porque le están haciendo brujerías, es una mujer la que lo está acabando, me parece que usó esa palabra, y que a partir de ese día se empezó a escuchar un pajarote muy grande que llegaba y se paraba. Entonces, para cuando el papá fallece, dice que se llevan el cuerpo para hacer los trámites, para cremarlo, y que es en este inter, esa noche, ella se queda en el cuarto de sus papás. Su mamá ya había fallecido años atrás, y empieza a escuchar cómo empiezan a rasguñar la ventana, como queriendo arrancarla.
con una ira como si quisieran entrar. Y que pues así quedó, ella lo ignoró un rato, eso cesó. Para la mañana siguiente, ella va y se da cuenta que hay muchas cosas ahí dejadas. Entre huevos, hierbas, chiles. Y pues sí, se ven los aruños en la ventana. Que para en la noche, creo que para esto ya estaba la una con los restos, que empezaron a escuchar como unos gritos y que al asomarse estaba en un árbol, bueno, una antena, no me acuerdo bien, estaba un pájaro grande, así enorme. Hay pájaros grandes, pero todos los describen como muchísimo más grandes. Entonces, que al verla, esa cosa se empieza a reír y que incluso se le aventaba, como que se le dejaba ir, como para atacarla. Y que esta señora, la amiga de mi familia, le empezó también a gritar malas palabras como para ahuyentarla. Y pues otra vez, voy a repetir las palabras que nos dijeron. Ella empezó de perra, hija de tu pinche madre, ya te llevaste a mi padre, ahora sí, ya vete a la verga. No te quiero aquí, ya vete. Otra, bueno, esta me la contó un amigo. Se supone que íbamos a ir a acampar. Él me iba a avisar cuando iban a venir en un grupo grande para, para ir con ellos, a ayudarle a contar leyendas y todo eso. Pero pues solamente vinieron él, su novia y otro par de amigos. Entonces dijo, no, pues no, ni para qué molestar a este men. Dice que cuando ya se estaban durmiendo, escucharon como algo se paró, bueno, el aleteo, y se paró algo en un sabino arriba de donde tenían su casa de campaña. Justo después de esto, se empieza a escuchar como unos pasos afuera de la casa de campaña, para luego escucharse cómo se pone en cuatro patas. Este sonido de las cuatro patas se empieza a alejar de la casa de campaña. Se escucha cómo empieza a llorar este animal y luego se vuelven a escuchar los aleteos y en lugar de escucharse el sonido de un pájaro, se escucha una risa y pues me mandó un mensaje y me dice, oye, ¿tú qué crees que sea? No, pues no me suena a nada normal, o sea, me he quedado en esa parte muchas veces, solamente me han asustado la vez que conté en la ronda de relatos, es la misma parte de ese río. Y pues tengo muchos amigos que se han quedado ahí solos y nunca les ha pasado nada. Se me hace muy extraño que te hayan asustado a ti. Pero pues no saliste nada, no saliste a ver. Y ya me dice el que pues no, que sí les dio miedo. Y que en la mañana siguiente pues no había nada. No había ni huellas. No estaba... Que desde la tarde no había ningún perro. Entonces que no podía haber llegado ningún perro. Y en esa parte del río usualmente no hay perros. Pasan con los ganaderos, pero se van junto con ellos. Y la última pasó... Tengo la fecha porque tengo guardadas las fotos. Curiosamente, ninguna de las historias que les estoy contando pasaron en Tuitán. Tuitán tiene ese estigma de que es el pueblo de las brujas, pero no he conocido o no me han contado ninguna historia de ahí. O sea, aparte de esta y otra que tengo ahí guardada, pero son las leyendas que he escuchado desde hace años. Todas estas o son en otras comunidades o son aquí en la cabecera, como la siguiente. Esta pasó el 10 de octubre del 2020, o sea, plena cuarentena. Nadie salía, o si salía era para ir hacia el río a caminar. Y usualmente iban nada más dos personas, obviamente por la contingencia. Y siempre pues con cuidado y respetando las normativas. En esa ocasión iba también un amigo junto con su actual esposa. Ellos solían salir a caminar, llevaban a pasear a su perro. Ya en la tarde, nada más ellos dos. Y dice que al llegar a la parte... Ay, es que no sé cómo describirlo para los que no son de aquí. Bueno, esta parte la conocemos como el río de la Villa. Ellos avanzan llegando
un poquito más lejos de donde se encontraba el antiguo balneario La Villa. Si buscan el Maps, ahí les va a salir. Un poquito antes de llegar a lo que se le conoce como La Pasada. Justo ahí su perro se va detrás de los sabinos y se regresa, pero como que muy sacado de onda. Cuando ellos van a revisar qué es lo que había puesto hacia su perro, se dan cuenta de que hay restos de un ritual. Tengo las fotos, no se las puedo poner porque sí están un poco muy gráficas. Tengo esas fotos y están los cuerpos de dos chivos, las cabezas de los dos chivos, creo que eran dos gallos, una gallina, unos cojos, velas, y la publicó aquí en el pueblo. Hay un grupo en donde se ponen a vender cosas, suben quejas, este, ponen como que advertencias de que tengan cuidado, está pasando esto. mm, y él sube estas fotos a Facebook y pone, oigan, salimos a caminar, en ese entonces era su novia, mi novia y yo nos encontramos con esto, nos sacó mucho de onda y pues nos parece pues muy desagradable que vengan a tirar todo esto aquí, porque sí, se ve que nada más fueron a tirarlo ahí, no se ven los rastros de sangre de los animales, pero ahí están los cadáveres. Esto se repitió una vez más, como para diciembre más o menos, pero ahora los encontraron en la parte que es conocida como el Puente de Ibarra, cerca de las Alamedas, cerca de la Escuela Secundaria Constantino, Escuela Secundaria General Constantino Calcaño Reyes. Fue encontrado ahí en esa parte del río. Eran también muchos cocos y esta vez nada más era un chivo o una chiva. Y les digo, se me hace muy curioso que estas tres últimas historias que les estoy contando pasen más para acá y no en Tuitán, que pues ellos no tienen nada que ver con esto. O sea, ellos viven su vida, es un pueblito ganadero que si tienen la oportunidad de visitarlo, visítenlo. Es muy bonito, hay una zona arqueológica, hay una zona que se llama La Breña. Y cerca de Tuitán hay, me parece, no quiero regarla, pero hay tres volcanes inactivos todos y es como una zona muy desértica, muy bonito y muy ricos los asaderos. Pero a lo que voy, es que se me hace muy extraño, o sea, todos apuntan a Tuitán como el pueblo de brujas y todo lo relacionado con la brujería y con las... Yo las conocía también como tlahuelpuchis, a las mujeres búho. Me parece muy extraño que todo pase fuera de ahí. O sea, es como que los apuntan a ellos, pero todo esto pasa afuera, incluso aquí en la cabecera municipal. Les digo, esto de los rituales los hemos encontrado aquí en el río, en el panteón. Antiguamente, en 2019 me parece, hacíamos unos recorridos en el tranvía cuando todavía estaba aquí en Nombre de Dios. Teníamos este mismo, también conté un poquito de eso en la ronda de relatos. Teníamos ese recorrido, íbamos en el tranvía, íbamos mi mamá, el profesor Jera, que ellos dos eran los guías así de los templos. Íbamos diciendo las leyendas que pasan en cada uno de sus templos, en lugares emblemáticos también. Llegábamos al panteón, bueno, al cementerio, y ahí era donde yo comenzaba a contar, pues, qué es todo esto de la magia. Les pedía también que tuviéramos mucho respeto para los difuntos que se encontraban ahí. Y en una de esas dos visitas que hicimos, bueno, no, fueron como cuatro visitas que hicimos. En una de esas cuatro visitas nos tocó encontrarnos un frasco en una de las tumbas. No supimos de quién era la tumba, ya era antigua, estaba derruida, pero era un frasco. Y pues como llevábamos más gente, llevábamos turistas, lo ignoramos y ahí lo dejamos.
pero les digo, es más común encontrarlo incluso acá en la cabecera municipal que en los pueblos que tienen este estigma de la brujería. Pero, bueno, como pudimos observar, la brujería es un tema multifacético y complejo. Ha sido objeto de persecución y represión, del mismo modo que sigue siendo objeto de fascinación y miedo. Es muy importante reconocer que la magia no es buena o mala por sí sola. Es el empleador el que le da esa intención. Se debe mencionar también que la brujería ha sido una herramienta de empoderamiento para muchas personas, especialmente para las mujeres, pues en ella han encontrado una forma de expresar su espiritualidad y conexión con la naturaleza. Y pues creo que con esto los dejo. Me gustó mucho esa reflexión. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó, compártanlo, denle un like. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes como Noches de Leyenda y suscribirse al canal de YouTube para más. Nos vemos.